Antes del iPhone, antes de Android, antes de que llevar un teléfono en el bolsillo pareciera normal. Motorola ya había construido el futuro. En 1973, uno de sus ingenieros realizó la primera llamada pública desde un teléfono móvil portátil. Décadas después, la empresa dominaba el mercado con algunos de los dispositivos más reconocibles de la historia. El StarTAC, el Razer. Teléfonos que no solo servían para llamar, también representaban estatus, diseño y modernidad. Pero la compañía que ayudó a crear la telefonía móvil terminó perdiendo el negocio que había hecho posible. No porque dejara de fabricar teléfonos, ni porque fuera incapaz de innovar, sino porque siguió perfeccionando el aparato justo cuando el verdadero valor empezaba a desplazarse hacia otra parte. Motorola pensaba en antenas, tamaño, materiales y diseño. Apple y Google empezaron a pensar en software, aplicaciones y ecosistemas. Cuando Motorola comprendió que el teléfono ya no era el producto completo, el mercado que había inventado ya pertenecía a otros. La historia comenzó mucho antes de los móviles. Motorola había construido radios para automóviles, equipos de comunicación y sistemas utilizados por empresas, cuerpos de seguridad e incluso misiones espaciales. Su cultura estaba basada en la ingeniería. Sabía transmitir una voz sin cables, sabía fabricar dispositivos resistentes y entendía que la comunicación podía abandonar lugares fijos. Pero durante años, los teléfonos móviles eran, en realidad, teléfonos instalados en coches. Pesaban demasiado, consumían mucha energía y dependían del vehículo. Martin Cooper, ejecutivo e ingeniero de Motorola, defendía una idea diferente. El número telefónico debía representar a una persona, no a una casa, una oficina o un automóvil. El 3 de abril de 1973, Motorola mostró en Nueva York un prototipo del DynaTAC. Cooper hizo una llamada desde la calle a Joel Engel, uno de los responsables del proyecto rival de Bell Labs. No era una simple demostración técnica. Era Motorola anunciando que la telefonía podía ser personal. La comercialización todavía tardaría una década. En 1983, el DynaTAC 8000X recibió la aprobación de las autoridades estadounidenses. El dispositivo era enorme comparado con un móvil actual. Su batería ofrecía alrededor de media hora de conversación después de muchas horas de carga. Y su precio rondaba los $4,000. No era un producto para todo el mundo, pero demostraba que el mercado existía. Motorola continuó reduciendo el tamaño. En 1989 presentó el MicroTAC con un diseño mucho más compacto. En 1996 lanzó el StarTAC, uno de los primeros móviles plegables y un símbolo de la telefonía de los 90. Cada generación resolvía el mismo problema, hacer que el teléfono fuera más pequeño, más ligero y más personal. Esa obsesión había creado la ventaja de Motorola. También terminaría limitando su visión. Mientras el mercado crecía, la competencia se intensificaba. Nokia convirtió la facilidad de uso y una gama amplia de modelos en una máquina global. Samsung y otros fabricantes asiáticos ganaban velocidad. Motorola seguía siendo una empresa enorme, pero ya había descubierto que inventar una categoría no garantiza conservarla. Entonces, apareció el producto que parecía devolverle el control. En 2004, lanzó el Razr V3. Era fino, metálico y completamente distinto de los teléfonos gruesos de la época. Motorola transformó un aparato electrónico en un objeto de moda. El Razr se convirtió en uno de los móviles más vendidos de la historia. Su éxito ayudó a elevar la cuota mundial de Motorola desde aproximadamente el 12% hasta cerca del 22% entre 2004 y 2006.
Parecía una recuperación perfecta, pero escondía una debilidad. Motorola no había reconstruido todo su negocio. Había encontrado un éxito extraordinario y empezó a depender de él. La compañía extendió la estética y el nombre a nuevos modelos, bajó precios para llegar a más compradores y protegió volumen incluso cuando los márgenes empezaban a sufrir. El Razr era tan visible que ocultaba lo que ocurría detrás. La gama estaba fragmentada. Los productos utilizaban distintas plataformas de software. El desarrollo era complejo y la empresa tenía dificultades para producir un sucesor capaz de generar el mismo deseo. Motorola había vuelto a ganar con aquello que mejor conocía, el diseño físico. Pero mientras celebraba el teléfono más fino, el significado de la palabra teléfono estaba a punto de cambiar. En enero de 2007, Apple presentó el iPhone. No lo describió únicamente como un móvil. Lo presentó como un teléfono, un reproductor de música y un dispositivo de Internet dentro de una sola pantalla. La diferencia más importante no era su forma, era que el hardware estaba construido alrededor del software. La pantalla podía cambiar según la tarea. El navegador, la música, los mapas y más tarde las aplicaciones formaban parte de una experiencia conectada. El teléfono ya no tendría que definirse por los botones que llevaba fuera. Podía transformarse mediante lo que ocurría dentro. Para Motorola, aquello exigía mucho más que diseñar otro modelo. Exigía cambiar la lógica de la empresa. Durante años, los fabricantes habían competido por vender dispositivos a través de operadoras. Cada teléfono era un producto relativamente cerrado. Con el nuevo modelo, el sistema operativo atraía desarrolladores. Los desarrolladores creaban aplicaciones. Las aplicaciones atraían usuarios, y los usuarios hacían más valiosa la plataforma. El éxito empezaba a depender de una red que ningún diseño aislado podía igualar. Motorola entró en 2007 todavía apoyada en el Razr, pero sus cifras revelaron la velocidad del deterioro. Las ventas de su división de dispositivos móviles cayeron un 33% respecto al año anterior. El negocio registró una pérdida operativa de $1.200 millones y los envíos de teléfonos disminuyeron un 27%. El mercado seguía creciendo. Motorola era quien retrocedía. El problema no consistía solo en haber reaccionado tarde al iPhone. La empresa había dividido sus esfuerzos entre demasiadas tecnologías y sistemas. Necesitaba simplificar, pero también necesitaba acertar con la plataforma que definiría la siguiente etapa. La respuesta llegó de Google. Android ofrecía a los fabricantes un sistema operativo común con el que competir frente al ecosistema de Apple. Motorola decidió concentrarse en él. En 2009 lanzó el Droid en Estados Unidos. El dispositivo ayudó a devolver relevancia a la marca y demostró que Motorola todavía podía fabricar smartphones atractivos. Más tarde llegaron modelos como el Droid X y el Atrix. La compañía no había desaparecido, pero ahora existía una diferencia decisiva. Motorola ya no controlaba la capa central del producto. Dependía de Android. El mismo sistema también estaba disponible para Samsung, HTC y muchos otros fabricantes. Si todos podían utilizar un software parecido, la competencia regresaba al hardware, el precio, la distribución y la velocidad de lanzamiento. Motorola había pasado de crear el mercado a competir dentro de una plataforma creada por otra empresa. Y ni siquiera su recuperación con Android consiguió reparar por completo años de pérdidas y cambios estratégicos. En enero de 2011, Motorola dejó de existir como una única compañía. El negocio se separó en dos.
Motorola Solutions conservó las comunicaciones para empresas, gobiernos y servicios de emergencia. Motorola Mobility agrupó los teléfonos móviles y productos para el hogar. La división era una admisión silenciosa. La empresa que había unido durante décadas infraestructura, comunicaciones y dispositivos ya no podía mantener todo bajo la misma estructura. Solo unos meses después, Google anunció la compra de Motorola Mobility por aproximadamente $12.500 millones. La operación ofrecía a Google una marca histórica, capacidad para fabricar dispositivos y una enorme cartera de patentes en plena guerra legal de los smartphones. Podía parecer el regreso de Motorola al centro de la industria, pero también confirmaba cuánto había cambiado el poder. El creador del teléfono móvil pasaba a manos del creador del sistema operativo que necesitaba para sobrevivir. Google completó la adquisición en 2012. Bajo su propiedad, Motorola lanzó productos valorados como el Moto X y el Moto G. Pero fabricar teléfonos era un negocio difícil, con márgenes estrechos y competidores capaces de producir a enorme escala. En 2014, Google vendió Motorola Mobility a Lenovo por unos $2.910 millones, aunque conservó gran parte de las patentes. Motorola había pasado de ser una de las compañías tecnológicas más importantes de Estados Unidos a convertirse en una marca dentro de un fabricante chino. La marca no murió. Lenovo continúa vendiendo smartphones Motorola y ha recuperado incluso el nombre Razer para sus modelos plegables. Motorola Solutions, por su parte, sigue siendo una empresa independiente centrada en comunicaciones críticas. Pero ninguna de las dos representa ya aquella compañía que definía el futuro de la telefonía de consumo. La lección no es que Motorola dejara de innovar. Inventó tecnologías, creó diseños memorables y consiguió regresar parcialmente con Android. El problema fue confundir liderazgo de producto con control del mercado. El DynaTAC demostró que el teléfono podía viajar con una persona. El StarTAC lo hizo verdaderamente portátil. El Razr lo convirtió en deseo. Pero el iPhone y Android transformaron el móvil en una plataforma. Desde entonces, el valor ya no dependía únicamente de quién fabricaba el mejor aparato. Dependía de quién controlaba el sistema, las aplicaciones, los servicios y la relación cotidiana con el usuario. Motorola creó el objeto. Otros construyeron el mundo que viviría dentro de él. Y cuando ese mundo se volvió más importante que el teléfono, la empresa que había inventado el mercado terminó perdiéndolo.